La valle di Roma, la bandiera vogliamo alzar, 100 che la bandiera il socialismo trionferà, 100 che la bandiera il socialismo trionferà. Oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi... Con Mario Díaz se nos ocurrió crear Punto Final como una publicación que permitiera a periodistas desarrollar en forma amplia y sin cortapisas ni censuras comerciales o políticas un determinado tema. Y de ahí surgió el nombre de Punto Final, o sea, ponerle punto final a un acontecimiento, a un hecho, algo de la actualidad. Damos un salto que se debe a un empujón realmente que nos dio un compañero nuestro, Jaime Barrios, que trabajaba en esa época en Cuba, trabajaba con el Che. Nos entusiasmó porque no hacíamos una revista y que se dedicara a divulgar en Chile los lineamientos de la izquierda revolucionaria de esa época, digamos, ¿no? Que era lo que, dicho sea de paso, lo que nos unió al grupo fundador de Punto Final. Veníamos de distintas corrientes políticas o no, digamos, de izquierda en general, pero lo que nos unía era el impulso que la Revolución Cubana estaba dando en América Latina a las luchas de los trabajadores, de los partidos revolucionarios. Llegando a la revista, segundo momento en que encuentro a Manuel, me dice: vaya a hacer un reportaje al Cordón Cerrillo. A partir de ese momento yo empiezo a transitar por otra parte de la actualidad, esa parte que se ocultaba generalmente, que no conocíamos, ese mundo distinto en el que empezamos a reflejar las tomas de las tierras por los campesinos, las tomas de los pobladores para tener una vivienda y los movimientos. Me parece muy importante porque cada uno descubre un camino, cómo llegar a saber exactamente lo que todo un periodista debe saber, en qué sociedad finalmente vivimos. La verdad es que la democracia cristiana fue la nueva cara de la derecha y eso nadie lo percibía, aparecía como una revolución en libertad. Entonces una tarea de Punto Final fue desmascarar eso permanentemente. Y así Punto Final, a través del tiempo, mantuvo esa línea de vanguardia y de lucha contra los enemigos de clase del pueblo chileno, ¿no? Si quiere conocer a Martí y a Fidel, A Cuba iré, si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba iré. si quiere tomar ron pero sin Para mí, Coca-Cola, conocer de cerca la Revolución Cubana fue descubrir algo nuevo, algo que incitaba a pensar, a actuar, a tomar parte en la lucha, etc., ¿no? Y me di cuenta que mi camino era en esa éura, digamos, ideológica. Para la Revolución Cubana y para todo movimiento social dirigido a obtener la justicia social en beneficio de sus pueblos, Punto Final es un referente ineludible. Y dentro de Punto Final, Manuel Cabiese. Él, en lo personal, yo lo admiro porque nunca ha perdido la brújula de dónde están de verdad las causas de los pueblos y dónde están aquellos movimientos, aquellas expresiones que las representan bien. Por eso siempre lo vemos relacionados con Cuba, relacionados con Venezuela, relacionados con Bolivia, relacionados con Argentina, relacionados con Nicaragua, y en cualquier lugar del mundo esa brújula nunca pierde la orientación. A Miguel Enrique yo lo conocí en los primeros tiempos del MIR. Hicimos una amistad
político personal muy sólida a través del tiempo, ¿no? Miguel Enrique elegido secretario general, y durante un tiempo eso es, digamos, ignorado de alguna manera, ¿no? Eso no tuvo ni repercusión en la prensa. Esa entrevista es, creo, fundamental para seguir la pista de lo que fue el pensamiento político de Miguel Enrique. Yo creo que es una entrevista que se mantiene vigente. Hay todo un pensamiento articulado, ¿no? Bien fundamentado, inteligente, de por qué Chile también es parte, digamos, del conjunto de pueblos y de naciones que tienen que luchar y buscar por su liberación y su independencia. Punto Final nunca fue la revista del MIR, digamos, pero se da la rara casualidad que el director era del MIR, que varios de los redactores eran del MIR, y que la línea política de la revista coincidía, no 100%, pero digamos 90% con los planteamientos del MIR. Contrariamente a lo que siempre se ha señalado, Punto Final nunca fue panfletario, y los que dicen eso es porque o no lo han leído nunca o no han entendido nada. El lenguaje riguroso yo lo aprendí personalmente en Punto Final y llevaba ya varios años en ese trabajo. Había una coincidencia amplia con el MIR, y no solo con el MIR, también con otros sectores, socialistas radicales, radicalizados, etcétera, ¿no? Punto Final, desde su comienzo ya como revista propiamente tal, tuvo la fortuna, diría yo, de contar con una serie de colaboradores de distintos países, desde luego de Cuba, ¿no? Pero también de países donde se estaban desarrollando luchas sociales y políticas de todo tipo, sobre todo en el continente, porque nuestra inspiración o nuestro deseo siempre fue mirar el trabajo de Punto Final en la dimensión latinoamericana, digamos, ¿no? 4 guerrilleros bajan para el sur, otros 6 que quedan para el norte van. Lo dice temblando un bravo militar, se espantan los buitres. El diario del Che en la campaña guerrillera en Bolivia llegó en forma inesperada para nosotros a manos de la revista por una persona, un abogado boliviano, Sanier el apellido. En ese momento aquí en Chile no había embajada cubana, no había consulado tampoco, supongo, no me acuerdo. Pero era tan evidente la relación de Punto Final con Cuba, digamos, política me refiero, que no, esta persona, Sanier, no vaciló un minuto en ir a personarse a la oficina de Punto Final. Mario Díaz se encargó de llevar el diario del Che a Cuba, oculto esta vez en una muñeca que hizo mi mujer, digamos, ¿no? Como una manera de ocultar las películas. El diario del Che ha sido la publicación más exitosa de Punto Final. Se hicieron 65.000 ejemplares, digamos. El hecho de que pueda llegar a Cuba el diario del Che oportunamente se debe en gran parte a la intervención de Manuel Cabieses, y en breve tiempo, porque hubo que hacerlo en breve tiempo, se edita el diario, porque ya el gobierno de Estados Unidos tenía una copia y estaba alterando completamente el texto del original, tratando de difamar a la imagen del Che y por supuesto a la Revolución Cubana. El periodo 70-73 es un momento que en la historia de Punto Final significa pues no solo un desarrollo en tener más lectores, sino también de más influencia en los círculos políticos. Se leía, se comentaba,
Teníamos una gran presencia en sectores juveniles. Tuvimos una relación en lo personal y la revista con Allende, una relación que tuvo altibajos, digamos, ¿no? No fue siempre un lecho de rosas, ¿no? Y en lo personal yo tuve discusiones fuertes, digamos, con Allende. Y entonces, bueno, ahí discutíamos y medio nos agarrábamos, digamos, pero en general fue una relación, la revista, de apoyo crítico, digamos. En Punto Final estaba como secretaria Jane Vanini, Gabriela, la internacionalista, nuestra guerrillera Gabriela. Su presencia ahí, tan discreta, pero a la vez dulce y constante. Gabriela siempre pensó, lo creo yo, que iba a seguir siempre luchando por la patria grande, ese concepto que hoy está tan olvidado. Participamos muy activamente, diría, en la discusión ideológica en el seno de la izquierda, a veces en forma áspera, diría yo, digamos, ¿no? Dura, ¿no? Tan dura que en un momento estuve dispuesto a batirme a duelo con el director del Siglo, que era en ese momento Jorge Insunza. Publicaron en el Siglo, ya no me acuerdo exactamente, pero era algo que me ofendió en lo personal. No sé, ponte tú, de que olía a gente de la CIA, o algunos de esos epítetos, digamos, que se usaban, que me golpeó. Entonces no encontré nada mejor, ¿no?, que llamar al director del Siglo, que no estaba, digamos. Hablé con otro que después fue redactor de Punto Final, Luis Alberto Mancilla, qué sé yo, citando a Insunza para que nos encontráramos en la vereda del Cerro Santa Lucía, digamos. Bueno, naturalmente Insunza tuvo la perspicacia, la habilidad, la sabiduría, ¿no?, de no hacer caso, de modo que yo me estuve paseando como 15 o 20 minutos por la vereda del Cerro Santa Lucía con la pistola, claro, oculta la pistola, pero esperando que apareciera para batirme a duelo, imagínate. El Punto Final y el MIR tuvimos una política coincidente respecto al tema de las Fuerzas Armadas, que era candente en ese momento en Chile, pues había una abierta intervención de Estados Unidos impulsando el golpismo dentro de las Fuerzas Armadas y además que ambos coincidíamos en que había que impulsar un proceso de democratización de las Fuerzas Armadas. Y Punto Final fue muy importante porque allí se difundió una reflexión respecto a eso, se difundieron también lo que era ese programa de democratización que respondía a las aspiraciones de los suboficiales, los clases, los soldados. Ya son demasiados que la pasan mal, hemos dicho basta y echado a andar. Bueno, Punto Final tuvo varias iniciativas políticas de variado pelaje, digamos, en su historia, digamos. Una de las, yo pienso, más trascendentes fue la organización de la primera asamblea de periodistas de izquierda, digamos, que, bueno, por supuesto no lo hicimos nosotros solos, formamos un comité organizador en que participaron comunistas, socialistas, MAPU, etcétera, ¿no? Congregó, ya no me acuerdo exactamente, pero alrededor de 400 o 500 periodistas, y había una franca crítica, pues, al periodismo que existía y que, bueno, y que hoy día se ha hecho hegemónico, pues, ¿no?, de un periodismo en manos de las grandes empresas asociadas a diversos intereses, etcétera, que han secuestrado de alguna manera la libertad de prensa en nuestro país, digamos, para formar este pensamiento único que hoy predomina. El Colegio de Periodistas desde hace ya muchos años que viene denunciando que el sistema informativo chileno no da cuenta de
la pluralidad de voces, de las expresiones culturales, políticas y sociales que tiene nuestro país. Nosotros creemos que Punto Final fue un puntal en ese sentido durante 50 años y por supuesto con su director Manuel Cabiese fueron quienes pusieron esa nota en el sistema informativo chileno y nos parece que es fundamental que Punto Final esté siempre presente en la vida del país. En mi caso, descubrí la revista Punto Final siendo muy joven, tenía 23 años, estaba estudiando Historia en Barcelona y en una biblioteca vinculada a un grupo de sacerdotes comprometidos con el tercer mundo estaba prácticamente la colección histórica de Punto Final hasta el año 73. Leí de manera apasionada, siendo tan joven, aquella revista del tiempo de la Unidad Popular, aquellos debates de la izquierda chilena, tantos reportajes de tantos compañeros inolvidables, y para mí ha sido una fuente muy importante para mis trabajos. Tengo además la alegría de haber escrito un Punto Final. Punto Final fue nuestro pilar. Sí, en la batalla de las ideas, en la batalla de la información, en la batalla de la cultura. Punto Final fue y sigue siendo, porque los recuerdos no envejecen, aquel centro en el cual podíamos debatir, reflexionar, pensar críticamente. Veo esa obstinada decisión de siempre pensar que somos nosotros quienes hacemos la historia, que esta batalla ideológica es hoy más dura que nunca y más necesaria que nunca. Mantener viva la memoria de Punto Final, recogernos, abrazarnos a Manuel, nos da fuerza para continuar. Punto Final. Realmente es una revista que ha hecho una contribución impresionante al pensamiento crítico de América Latina, a los análisis sobre los procesos políticos, tanto en las fases de ascenso como en las fases más regresivas de la historia política de América Latina. No puedo dejar de recordar sus contribuciones positivas siempre cuando planteaba críticas al gobierno de la Unidad Popular en Chile, pero todas inspiradas en el deseo de que el proceso se profundizase y llegara a buen final. De manera que hoy, al cabo de tanto tiempo, no puedo sino mandarle un gran abrazo a Manuel, decirle que su obra ha quedado pero permanentemente instalada en la conciencia de todos los socialistas, comunistas y los luchadores sociales de América Latina y que le tenemos hacia él una enorme deuda y todo nuestro agradecimiento por esa incansable labor y la coherencia puesta en tantos años. Cuando se produce el golpe, la revista es allanada, afortunadamente no había nadie. Es allanada, rompieron todo lo que pudieron romper, lanzaron, esto estaba sobre la calle de Ahumada, lanzaron hacia Ahumada, eran una patrulla militar. En última hora, el grupo ahí, decidimos que había que, se nos ocurrió lo evidente, digamos, ¿no? Que había que hacer una edición extraordinaria, llamando al pueblo a defender el gobierno, etcétera, ¿no? El diario tenía una terraza, esto estaba en la calle Tenderini, al lado del Teatro Municipal. Entonces tenía una terraza desde el cual vimos el bombardeo a La Moneda. De parte del comandante jefe, además de las medidas que existen sobre radio y televisión, y no se acepta, repito, publicación de prensa de ninguna especie. Y aquella que llegara a salir, además de ser requisada, motivará la destrucción de las instalaciones en las que fue editada. Cambio. Es justamente personal que trabaja ya en Punto Final. Todo el mundo ahí debe ser detenido. Cambio. Adelante, cambio. Cambio. El bombardeo de La Moneda es como, yo pienso, es como el símbolo más brutal del golpe, digamos, ¿no?
no sé, a mí o a todos los que vimos eso, fue como la evidencia de que Chile había cambiado. A mí me tocó cruzar a pie hasta Tomás Moro, cruzar de a pie todo ese Santiago. Un Santiago que celebraba alborozado el golpe, digamos. Y nunca me he sentido más desgraciado, creo yo, en la vida que en ese momento, digamos, ¿no? Me contacté con el que era jefe de la estructura en la que yo militaba, Pepone. Y como éramos periodistas ambos, pues, no se nos ocurrió nada mejor que en vez de irnos a la casa donde me iba a esconder, ir a mirar la moneda, a ver cómo había quedado la moneda después del bombardeo. Entonces nos fuimos a meter al centro. Y nos fuimos por la calle Santa Lucía, digamos, bordeando el cerro, digamos, y ahí se produce un atasco, están controlando los autos. Y desde otro auto, alguien me reconoció y no sé, les dijo a los carabineros. Y bueno, yo estaba en una lista de los llamados a presentarse, qué sé yo, bueno, a presentarse al Ministerio de Defensa. Y entonces me agarraron ahí y me llevaron preso a una comisaría y ahí empieza mi desfile. De ahí, de esa comisaría, me fueron a buscar muy cordialmente en un jeep, un oficial de ejército y me llevaron al Ministerio de Defensa. Luego me llevaron al Estadio Chile y entonces me hicieron un simulacro de fusilamiento. Debo decir en honor mío que no tuve el coraje de decir ninguna frase célebre, digamos, en ese momento, ¿no? Ni Día de la Revolución, ni nada que parezca. Pero por lo menos, bueno, por lo menos me quedé callado, digamos. Conservé la dignidad. Habían sacado a un lado a Víctor Jara, que no sé qué es lo que había ahí, pero había una luz sobre la cara de él, digamos, ¿no? Algún foco de algo, bueno, pero le daba una luz sobre el rostro, ¿no? Y este hombre tenía una sonrisa, digamos, o semi-sonrisa, ¿no? Pero lo recuerdo como una sonrisa. No sé, como medio burlón de lo que pasaba o para darnos aliento a nosotros mismos, no sé. Y fue, bueno, la última vez que lo vi. Posteriormente del Estadio Nacional yo fui uno de los muchísimos, ¿no? Centenares de presos que trasladaron a la oficina salitrera de Chacabuco, en el desierto de Atacama. Nos hicieron formar en una cancha de fútbol que había, nos hicieron desnudarnos y nos leyeron la cartilla, pues, de cómo eran las reglas, éramos prisioneros de guerra, digamos. Yo diría que para mí de las cosas que me siento más orgulloso, de haber sido designado o elegido jefe del camarín en el Estadio Nacional. Y en Chacabuco esto ya se dimensionó a otra escala, digamos, ¿no? Porque ahí se eligió lo que se llamaba el Consejo de Ancianos. Bueno, y ahí me tocó también ser presidente del Consejo de Ancianos. Organizamos todo tipo de cosas. Organizamos actividades culturales. Todos los domingos, por ejemplo, teníamos un show, ¿no? Al cual iban los milicos, entre paréntesis, ¿no? Lo que más cantábamos era el himno a la alegría, que todavía me emociona cuando lo oigo. Y espero que se toque en mi funeral. Bueno, ahí organizamos una universidad, había profesores para todo tipo de cosas. Había médicos, arquitectos, ingenieros, químicos, qué sé yo qué. Profesores de lengua extranjera, había de francés, de inglés, de alemán. Organizamos concursos de poesía, habían 11, 12 o 14 o 15, ¿no? Periodistas. Crearon un diario mural que tenía que eludir, por supuesto, la censura, pues, ¿no? Decía cosas, pues.
algunas cosas bien puntudas, digamos. Teníamos también un sistema de transmisión de noticias porque de alguna manera más adelante nos llegaron o llegó alguna radio, qué sé yo, entonces alguien escuchaba la radio Moscú, qué sé yo, entonces teníamos información, ¿no?, de lo que pasaba, o escuchábamos radio chilena, no todos, pero no algunos, entonces esos transmitían, Radio Bemba. Así es como supimos la muerte de Miguel Enrique, por ejemplo, ¿no?, que impactó mucho al conjunto de los que estábamos presos. Me recuerdo de haber recibido a delegaciones de los distintos partidos, comunistas, socialistas, qué sé yo, a darnos el pésame, ¿no?, por la... Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar, qué clara aurora cada día veo brillar. Bueno, en el año 79 me correspondió volver a Chile junto con Flora, mi compañera, a incorporarnos al trabajo de la resistencia en Chile. Habíamos estado un periodo allá en Cuba, entre el 75 y el 79. Mis hijos quedaron allá. Ingresamos a Chile en el aeropuerto como venezolanos, con documentación venezolana. Yo pienso que fue una decisión aceptada en el sentido general del término, equivocada en cuanto a la dimensión que le dimos al número, me refiero, entre paréntesis debo decir que teniendo este tipo de observaciones, lo que era el Comité Central del MIR, bueno, yo estuve dispuesto en primer momento a volver, digamos, ¿no? Y bueno, pero eso también es parte refleja lo que estoy contando. Teníamos esa voluntad de hacerlo. Tuvimos un costo muy grande, el sacrificio de muchos compañeros y compañeras. No fuimos capaces pienso, de medir nuestra fuerza. Tuvimos una reunión en La Habana del Comité Central con todos los miembros de la dirección que estaban en el exterior, en la cual se aprobó por todos los miembros de la dirección el retorno a Chile con un voto en contra, Manuel Cayese. Manuel consideraba de que había que retornar, pero había que hacerlo con más cautela, enviando unos pocos compañeros antes, ir paso a paso. No obstante esto, él fue el primero que se ofreció para volver a Chile. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Fue fundamental en este regreso nuestro las relaciones de la Flora. Y algunas relaciones mías que yo sabía que no estaban contaminados, digamos, por la represión. Pero sobre todo fue el trabajo de la Flora. Pudimos ir a arrendar una casa y empezar a tratar de organizarnos en nuestro trabajo. Bueno, ya estábamos conectados con el partido, ya estábamos... A mí me tocó regresar poco antes que mataran a Ricardo Ruz, que era miembro de la Comisión Política, estaba a cargo de las tareas donde yo venía, digamos, que era de propaganda, del trabajo político, de clandestino y abierto, etc. Y eso me hizo saltar bruscamente en la Comisión Política, por paréntesis. Esa era la situación. Y a nosotros nos allanaron. Nosotros teníamos en la casa, ocultos, claro, ¿no? Teníamos 2 fusiles, teníamos una pistola, teníamos una granada, no sé qué más, ¿no? Y esa noche llegaron, eran de investigaciones, digamos. Andaban allanando las casas, preguntando, o sea, buscando datos, ¿no? Y un vecino nuestro le había dicho,
de que hacía 2 o 3 días había estado en la casa nuestra alguien en un auto. Bueno, en realidad era cierto, y era Pascal, el secretario general del MIT, digamos, que había estado 2 o 3 noches antes, había estado en la casa, qué sé yo, pero se fueron por esa hebra. Bueno, aquí estuvo hace 2 o 3 días, no sé, un auto. Bueno, efectivamente, estuvo un auto. Entonces ahí inventamos una historia de un amigo que era, no sé, un funcionario del banco tal. Bueno, un cuento de eso. Todo. Los tipos, bueno, tomaron algunas notas de qué sé yo, y bueno, y se fueron. No hicieron allanamiento, que sé yo, menos mal. ¿No? Bueno, pero eso nos obligó al día siguiente a rajar de ahí, por si acaso. Y era tal la pobreza, digamos, de recursos todavía en esa época, que me acuerdo que con la Flora tuvimos que salir, había un terminal de micro cerca de la casa donde vivíamos nosotros, llevando los 2 acas en una bolsa, en un saco, de estos sacos paperos. Bueno, el trabajo de hacer el rebelde estaba en el área que a mí me tocaba pues, conducir. Estaba a su cargo una compañera, periodista, Patricia Bravo, conocida como Julia en aquella época. Ella era la directora, digamos, en los hechos, ¿no? Y el instrumental que teníamos de trabajo, como creo decía hace un momento, era una picadora de esténciles, un aparato eléctrico que estaba oculto en un mueble, digamos. Para esto había que primero escribir los artículos, etcétera, en máquina de escribir, mecánica de aquella época, pues, ¿no? En forma limpia, digamos, pues en papel blanco, para poder la máquina esta picadora de esténciles pudiera hacer su trabajo. Esa parte, la tarea esta de escribir, diseñar, digamos, el rebelde era bien trabajosa, bien compleja. Pero en la práctica la hacía Patricia. Ayudaba a la compañera también, dueñas de casa, donde operaba esto, que eran 2 compañeras militantes también, monjas, una era norteamericana y la otra francesa. Y yo. Las mujeres pues corrieron a la par, diría yo, del trabajo de los hombres en esa época de clandestinidad. Por ejemplo, en Valparaíso y Concepción, que eran la parte de Santiago, digamos, eran llamémoslo así, la plaza fuerte del MIR. Las encargadas del trabajo eran mujeres, digamos. Y aún asumiendo mayores riesgos, porque, por ejemplo, en general, los encargados de las comunicaciones clandestinas eran mujeres. Algunas señoras, por ejemplo, ¿no? Que no tenían ningún aspecto sospechoso. En general eran mujeres, no todas, pero en general. Porque en general las mujeres eran las compañeras, digo, eran las que se encargaban de preparar las condiciones de clandestinidad para reuniones, etcétera, de órganos de dirección, ¿no? Bueno, y así hubo varias compañeras también que están en la lista de nuestros héroes y mártires. La Flora fue un factor decisivo en mi vida. Fue la compañera de todos esos años, hasta hace poco, hace 2 años que murió. Participó en todas estas cosas, toda esta historia de Punto Final, de la actividad en la clandestinidad posteriormente. Estuvo en todas esas paradas. Su oficio era de enfermera. Cuando se preparó para volver a la clandestinidad a Chile, se convirtió en especialista en documentación, o sea, falsificación de documentos.
Y también, por añadidura, algo le pegaba a los explosivos. Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, Punto Final renace, si pudiéramos llamarlo así, en México. Lo importante fue seguramente el trabajo de Mario Díaz, que fue el que concibió, el gran autor en el país de eso, la colaboración magnífica de Pepone, de muchos otros compañeros latinoamericanos y chilenos, y también de internacionalistas canadienses que venían de Quebec, de Montreal. Era la revista que buscaban los revolucionarios, los cristianos revolucionarios también, de todas las tendencias, pero revolucionarios, para conocer, para identificarse, y porque se vio algo muy importante, que era cohesionar el pensamiento revolucionario. Punto Final reapareció en agosto, creo, de 1989. Algunos compañeros jugaron un rol muy importante en convencerme, pues yo era contrario a la idea de volver a publicar Punto Final. Yo pensaba que ya era una historia pasada, digamos, que había que pensar en otras cosas, que ya había cumplido su misión. Bueno, pero finalmente me convencieron. Me contacto con algunas amistades, entre ellas con Gabriel García Márquez, que éramos muy amigos, y él se puso en campaña y reunió algunos recursos que nos permitieron ya afrontar la parte pues concreta de sacar la revista, ¿no? Bueno, y aquí vino la primera querella por una portada de Punto Final que fue considerada injuriosa para Pinochet. Una querella del gobierno de Elwin, digamos, ¿no? Bueno, porque Pinochet pidió que se hiciese la querella. La Patricia Bravo no solo estuvo en la clandestinidad, sino que luego, cuando volvimos a editar Punto Final, se incorporó al equipo de trabajo y hasta el final de sus días. Pues. Ella fue pues, una de las redactoras más importantes de Punto Final. Eso es así. Una de las voces que nunca callaron fueron Punto Final. Y en eso no sé cómo rendirle homenaje, no sé cómo agradecerle a nombre de todos estos sectores de iglesia, obispos, curas, monjas, pueblos, que en América Latina nos jugamos por una América Latina nueva, por una sociedad fraterna y justa y libre, la colaboración que nos prestaron medios como Punto Final. Punto Final fue un espacio muy generoso y amplio para la difusión del quehacer cultural chileno, ya sea la literatura, como el teatro, las artes plásticas, el cine. En sus páginas también se reflejó mucho el quehacer de talleres de teatro o literarios poblacionales. Fue sin duda alguna una ventana para mostrar el quehacer de muchos artistas que probablemente no tenían otros espacios donde dar a conocer su trabajo. Punto Final de alguna manera se transformó en el único medio alternativo que existió, especialmente porque nunca fue un medio intelectualizado, nunca fue un medio de texto enrevesado, académico, sino que fue un medio donde por ejemplo, empezó a caber la diversidad a comienzos de los 90, que era un tema que en este momento prácticamente era un tema tabú. El tema mapuche empezó a ser muy importante y uno de los primeros lugares donde tuvo plataforma fue en Punto Final. Fue uno de los lugares donde se habló permanentemente del tema sindical, que prácticamente desapareció de los medios. Por años
nosotros recibimos el punto final en nuestra sede, que fue un aporte, no solamente que tiene que ver con la verdad de la justicia y la dictadura, pero también saber la verdad directa de lo que pasaba en Venezuela, en los países que hablamos de internacionalismo de los trabajadores, en los países que se avanzaban en ese sentido, por lo cual fue siempre un gran orientador político. La revista pude constatarla, su existencia en los archivos, en las bibliotecas públicas de la ciudad de Berlín, y del gran valor que eso tenía de recuperar esa colección, ojalá en su totalidad, pensando, digamos, en el valor histórico que tiene la revista, como asimismo también en lo que implicaba en la transmisión, de dar a conocer una historia que estaba oculta de la historia de la revista y de la historia de la izquierda a las nuevas generaciones en Chile y en un periodo de cambio. Con Rafael Maroto tuvimos una relación política y personal muy estrecha. Hicimos esfuerzos por reorganizar de alguna manera el MIR. Hicimos reuniones con gente en 2 o 3 lugares, me acuerdo de Santiago, y nos dimos cuenta que era una tarea imposible. Había muchos problemas y muchas cuentas pendientes. Incluso más adelante, cuando pensamos que ya eran más propicias las condiciones, intentamos crear un partido, digamos, una fuerza amplia de izquierda, el FAI, que incluso hicimos todas las gestiones, recogimos las firmas, etcétera, para legalizar el FAI. Finalmente nos rechazaron, entre paréntesis, porque había una serie de firmas fuleras, digamos, ¿no? de gente que había dejado de existir hacía tiempo y otros, en fin. No fue de mala onda, sino nos pasaron los goles. Junto con ese tipo de iniciativas también hubo otras, digamos, por ejemplo, de solidaridad con Cuba. ¿no? Hicimos campañas de juntar dinero para enviar petróleo a Cuba, digamos, ¿no? Y tuvo cierto éxito. Que yo sepa, nunca mandamos un litro de petróleo, digamos, en definitiva, pero entregamos sumas relativamente importantes para la época, para el momento, a la Embajada de Cuba, que ya se había establecido aquí. Quiero abrazar a mi pueblo, madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Nosotros conocíamos Venezuela, su historia, digamos, lo que había ocurrido con el alzamiento que encabezó Chávez, etc. Bueno, ahí le hicimos una amplia entrevista a Chávez. Entonces, ese fue el primer acercamiento con Chávez. Cuando Chávez ya es el elegido presidente, yo fui a Venezuela y un gran amigo mío era el canciller en ese momento, José Vicente Rangel, que es un periodista, que fue candidato a la presidencia de la República en 3 o 4 oportunidades. Era considerado como el Allende, digamos, de Venezuela. Bueno, él me abrió la conexión, las puertas, digamos, con Chávez. Y Chávez nunca había olvidado, pues, la entrevista con Punto Final. Chávez nos ayudó mucho. Gracias a él, por ejemplo, pudimos tener la única publicidad que hemos tenido en la revista. Punto Final hizo todo lo posible por que se abriera la publicidad del Estado. Por supuesto, no podíamos aspirar por la naturaleza de la revista, etc. No solo para Punto Final, sino para publicaciones independientes de esta o parecida índole, digamos. Nosotros acudimos a la Fiscalía Nacional Económica, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a la Corte Suprema, y hoy día todavía estamos esperando, digamos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nos encontramos siempre como es en Chile, pues, ¿no? Con buenas palabras, por supuesto, pues. No negativas claras, sino que, bueno, esto lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, por supuesto, es importante. El pluralismo es una cosa que...
importa a nuestro gobierno. Estoy tratando de imitar un poco las voces que escuché, digamos, ¿no? Sin resultado ninguno. Se nos daban explicaciones ridículas. Por ejemplo, los gobiernos de la Concertación hicieron alarde de que habían, repartido más generosamente la publicidad estatal a medios de prensa provinciales, digamos, de provincias. Y en el fondo eran comedia, porque los medios provinciales eran de la cadena del Mercurio, por ejemplo, ¿no? Y esa es una situación que sigue dándose. Y por supuesto esto limita en la práctica, digamos, más allá de los discursos, de las buenas intenciones, de las declaraciones de principios, etc. Esto limita en los hechos la posibilidad de la libertad de expresión en sociedades como la nuestra. De manera que la tan pregonada libertad de expresión, y en lo que a eso se refiere, Chile yo creo que es un pésimo ejemplo de esta materia. Punto Final fue durante mucho tiempo el único medio al cual uno tenía acceso en términos de, no del periodismo contingente, de la noticia, sino el tipo de análisis que salía, el tipo de intelectuales que escribía, el tipo de aporte que pudo ser en su momento a la izquierda chilena. Yo creo que eso fue en los sectores populares la revista Punto Final. Nosotros la leíamos periódicamente y nos servía en muchos aspectos también para luchar. No es que tirara la línea, pero sí tiraba una línea política que a nosotros nos orientaba en el quehacer, en la forma de organizar, en la forma de luchar, en ver diferentes miradas, una perspectiva latinoamericana, mundial, desde la izquierda. Hoy día en los medios populares tenemos ese problema, que no hay un medio que pueda hacer la contrapartida o la voz disonante a los medios empresariales, a los medios burgueses, a los medios comerciales, y Punto Final cumplía ese objetivo de educar, de formar. Para nosotros la revista Punto Final, más que un medio de comunicación, simplemente también ha sido un medio de formación, un medio que nos ha servido para el debate, que nos ha invitado a dialogar, a construirnos políticamente también, y que además acogió nuestras demandas, nuestras luchas, nuestras opiniones, y se plasmaron en la revista. Y es ahí que tenemos también un desafío importante, que es el que los movimientos sociales asumamos esa tarea de recuperar los medios de comunicación también al servicio de la lucha popular, de las trabajadoras, los trabajadores, los pobladores, quienes estamos transformando este país desde abajo, y la revista Punto Final ha recogido nuestras luchas históricamente. El rol de la revista Punto Final y de Manuel también en particular fue de estar justo en un momento en que uno, el movimiento estudiantil secundario estaba muy invisibilizado, y dos, no teníamos grandes redes de apoyo. Y en ese sentido tanto la revista como Manuel supieron estar incluso cuando no lo habíamos pedido, no sabíamos a quién pedirle, digamos. Y yo creo que lo fundamental de eso tiene que ver con que apoyaron y se dio un soporte súper importante a un sector, a un grupo de estudiantes organizados que no solamente estaba invisibilizado, sino que estaba apartado y totalmente, digamos, bloqueado por parte de los medios oficiales o de los medios masivos de comunicación. En ese sentido, yo creo que la revista rescata mucho ese rol del periodismo militante, un periodismo comprometido con las luchas sociales, que hoy en día es muy difícil encontrar en la gran mayoría de los medios, y que permite darle voz a aquellos que no tienen voz o que han sido invisibilizados, a aquellos actores o luchadores que lo único que tienen, digamos, como herramienta principal es su cuerpo y su organización, la capacidad de irrumpir en momentos en que mucha gente no lo espera, y la revista ha tenido esa capacidad de estar justamente en el momento en que esos movimientos irrumpen. Punto Final lo conocí cuando tenía más o menos 15 años, por el año 70, así que Punto Final siempre ha estado muy cerca de mi desarrollo político, cultural, social, como dirigente. Conocí además, tuve la suerte de conocer a Manuel Cabiese, fuimos parte de Fuerza Social, hicimos algunos intentos, estuvimos en el Foro por la Democracia antes, tratando de hacer converger a las fuerzas de izquierda en un periodo bastante complejo para Chile.
y por lo tanto tengo un profundo respeto a ese medio de comunicación que fue parte o se le asoció un tiempo directamente a una estrategia política en el periodo de la Unidad Popular, pero además fue un órgano de prensa que permitió tener una voz desde una dimensión, y eso es tremendamente importante en una sociedad. Los medios independientes alternativos son necesarios. La democracia, que hoy día está tan cuestionada de distintos ángulos, requiere de medios de comunicación alternativos. Cuando no hay prensa libre, no hay democracia. Nos dirigimos a nuestro pueblo mapuche, a la sociedad chilena, a los órganos de protección de los derechos humanos y a la comunidad internacional. Tiñé, Choidungo, desmilitarización del Gualmapu, nuestro retorno rechazo a la permanencia del denominado Comando Jungla en Gualmapu. Espu Choidungo, reafirmamos el derecho a nuestro territorio ancestral, cuyo derecho está reconocido por parte del derecho internacional. Por lo mismo llamamos a todos y a cada uno de los LOF a fortalecer el ejercicio de recuperación y control territorial en el Gualmapuche. Comisión de Esclarecimiento Histórico. Hemos reafirmado un acuerdo de manera urgente en establecer una comisión de esclarecimiento histórico del Gualmapuche. Meli Choidungu, derecho a la libre determinación. El pueblo mapuche es titular del derecho a la libre determinación. Este derecho representa la ruta de nuestro pueblo, del cual nos comprometemos a implementar, materializar al más breve plazo, en vista que este nos permite la descolonización. Quechú Choidungu, acción a seguir. Hacemos un llamado a todo nuestro pueblo mapuche a seguir implementando y desarrollando la desobediencia, realizando diversas movilizaciones en Gualmapu y en todo el territorio chileno. Pupeñi Pulamien, Amulepeta Inguaychan. El triunfo de Bolsonaro en Brasil, no cabe duda, ¿no? Es de evidencia absoluta de que representa una regresión muy brutal, si se quiere, pero un desafío a la izquierda latinoamericana, digamos, disgregada, debilitada, bueno, un desafío a los sectores de izquierda. Estamos obligados a pensar de que o nos renovamos o morimos, pues. Hoy como nunca el capitalismo, su modo de producción, su cultura, sus valores, la forma en que ha organizado la sociedad, está llevándonos simplemente a un camino sin salida, al suicidio colectivo. Y en ese contexto, por lo tanto, hay una cierta urgencia. Antes no se va a apagar el sol ni se va a acercar el mar de súbito, pero hay grandes migraciones como la que se ve hoy día en Guatemala y México. Hay, intoxicaciones producto de la contaminación del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa urgencia indica entonces levantar la autodefensa por la vida como gran programa de la humanidad para resistir la barbarie y el genocidio, por así decirlo, la actitud criminal o la forma criminal del capital. Hoy día pensar en términos de organización, de programa, de métodos de lucha, etcétera, en la misma forma que pensábamos y aplicábamos hace medio siglo, digamos, es absolutamente fuera de foco, no tiene futuro, no tiene destino. Pero hay una necesidad mayor de crear un nuevo sistema de ideas democráticos revolucionarias que puedan incorporar a sectores muy amplios, muy vastos. Un proyecto de izquierda que no cuente con Fuerzas Armadas no tiene ningún destino.
o tiene un ejército propio formado en la lucha, qué sé yo, o tiene un pacto, una alianza, una incorporación, como en el caso de Venezuela, del ejército regular. Es un honor para la FELAP estar ahí compartiendo con ustedes este momento, este hecho trascendental en la vida de Punto Final. Y como siempre, además del abrazo y el saludo, el reconocimiento a la labor de esta señera e histórica revista latinoamericana que ha tenido un compromiso ineludible con los más necesitados, con los más humildes, con el pueblo, en defensa de la soberanía, contra el imperialismo. Por lo que, querido Manuel, hermano, te mando un abrazo y les digo a todos, hasta la victoria siempre. Ojalá que las nuevas generaciones de Chile y latinoamericanas tomen las banderas, las ideas de Punto Final y puedan aportar con creatividad la posibilidad de la continuidad de una publicación que, ya digo, coincidió con los grandes ideales de las principales luchas latinoamericanas. Necesitamos esas ventanas al mundo que nos sigan diciendo que aún vale la pena luchar por un horizonte emancipador distinto. Yo quiero saludar y sumarme a la felicitación a todos los compañeros y amigos que colaboraron durante 54 años en la publicación de Punto Final. Y aunque este trabajo fue colectivo, deseo destacar el empeño de mi compañero y amigo Manuel Cabieses. En realidad ustedes, a través de los 54 años, estimularon nuestra conciencia crítica para intentar mejorar el mundo en beneficio de las grandes mayorías. Y finalmente creo que Punto Final dejó una suerte de puntos suspensivos a través de una constelación de reflexiones que yo espero que maduren en el tiempo y se conviertan en una realidad cultural liberadora. El MLN Tupamaros se adhiere a este justo homenaje de nuestro querido compañero Manuel Cabieses y esa revista imprescindible Punto Final, que nos ayudó muchísimo en nuestras discusiones cuando con armas en la mano luchábamos por la liberación nacional y el socialismo. Hoy, en otra coyuntura, mantenemos la misma senda. Habrá patria para todos. Manuel Cabieses es un compañero de lucha, de una larga lucha común en la construcción del MIR, en la difusión de las ideas revolucionarias, en la lucha de resistencia clandestina. Miguel lo quería mucho, el Bauchi, Luciano, todos lo aprendimos a querer desde un comienzo y fue un compañero inseparable en esa lucha que llevamos a cabo todos juntos. Desde acá de Brasil, a nombre de los militantes del MST, de los movimientos populares y de toda la izquierda brasileña, quiero enviar un abrazo solidario a todo el equipo de nuestra revista Punto Final. La revista Punto Final fue un referente para toda Latinoamérica y para la izquierda brasileña, porque en esos largos años de actividad siempre se agendó por un pensamiento crítico hacia el capitalismo y la explotación, pero a la vez con una reflexión autocrítica de la misma izquierda, que necesitamos reflexionar sobre nuestros errores, sobre la necesidad de organizar la gente y de luchar por una sociedad igualitaria, socialista y libertaria. Por eso yo en lo personal creo, digamos, que un proyecto de izquierda de nuestros días tiene que ser ajeno, independiente a toda esa experiencia que viene fracasando. Creo que hay que pasar de las marchas, digamos,
No es que las marchas no sean necesarias, pero hay que pasar de las marchas a la exigencia de determinadas demandas, y a una exigencia más activa, lo cual pues lleva como inevitable conclusión de que hay que tener instrumentos políticos y también ideológicos políticos. Y de ahí surge la necesidad de crear instrumentos de comunicación y de lamentar la desaparición de los que van desapareciendo. ¿Y por qué también hemos fracasado en ese sentido? Porque creo que porque también nos ha faltado a los que trabajamos en el campo de las comunicaciones, periodistas, en fin, analistas, de todo tipo. Nos ha faltado también renovarnos, pues, a renovar nuestros lenguajes, pues, nuestras ideas, digamos. Pasarle el plumero a las viejas ideas, digamos. No para jurar de ellas, sino para hacerlas fuertes, nuevas, con nueva savia. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final.